Buenas tardes, soy Carlos Espinal, conservador de la Casa de la Literatura en la biblioteca de esta institución, y voy a presentar la tarea 1, que es proceso de restauración de libros braille, libros objeto y audiolibros de la colección de literatura infantil de las salas de lectura de la Casa de la Literatura. En un primer término, tenemos que decir que la sala infantil, ¿no?, posee solo un documento en braille y no tiene hasta el momento, no ha incrementado su fondo en audiolibros. Lo que sí tiene libros objetos, una cantidad de 15 libros objetos, ¿no? La conservación preventiva la hemos realizado sobre determinados documentos que llegaban al taller, ¿no? Y se ha hecho un proceso de conservación preventiva, curativa y de restauración mínima, básicamente, ¿no?, en un proceso de mínima intervención que comprende el siguiente proceso, ¿no? El análisis organoléptico, ¿no?, un análisis organoléptico a partir del diagnóstico visual, táctil, ¿no?, sobre diversos deterioros que podemos apreciar a primera vista, ¿no? En base a esto realizamos una ficha clínica en la cual apuntamos esos deterioros que hemos encontrado. Deterioros que no solamente tienen que ver con el documento en físico, en este caso un libro, sino también con el entorno, ¿no? Luego realizamos un proceso ya eminentemente práctico, de intervención directa con el documento, que empieza por una limpieza mecánica de todo el documento, y para lo cual lo realizamos con un borrador, una brocha que puede ser de este tipo, también estas de barbero, y ese proceso se realiza hoja por hoja, ¿no? Hoja por hoja, vamos limpiando de esta manera, ¿no? Vamos borrando y limpiando, y teniendo mucho cuidado que algunas migas de este borrador no se queden en los intersticios, porque al estar contaminadas con suciedad pueden empezar a migrar y a crear otros problemas también de contaminación en el documento, ¿no? De eso hay que estar muy seguros al momento de hacer la limpieza mecánica, ¿no? Luego de esa limpieza mecánica viene la conservación curativa, básicamente, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, este libro presenta unas manchas orgánicas, no son hongos, son suciedad, pero que no salen con el borrador. Entonces, para esto utilizamos una limpieza en húmedo con un algodón y metilcelulosa con hidróxido de calcio y alcohol, ¿no?, que quede en una concentración como un gel, ¿no? Eso ponemos abajo un papel toalla, ¿no?, y vamos limpiando, ¿no? Vamos limpiando hasta que podamos sacar la mayor cantidad de suciedad sin deteriorar el soporte. Luego viene ya, esperamos que seque, y si el documento presenta, por ejemplo, roturas, como por ejemplo estas que podemos ver, que ya hemos mostrado anteriormente, o esta, procedemos a recubrirlas con papel japonés y metilcelulosa en una concentración como una gelatina, que es como una goma, es un compuesto vegetal, ¿no? A partir de celulosa, el papel japonés también es una fibra de un arbusto. Todos los elementos que utilizamos son elementos totalmente inocuos al papel, no utilizamos químicos que vayan a reaccionar negativamente con el soporte papel. Ese es un poco el criterio de la conservación preventiva, que todos los procesos de restauración, de conservación, de mínima intervención, de restauración curativa, sean totalmente reversibles. Por ejemplo, si estuviera mal una restauración y está hecho con este tipo de cuidado, puede venir un restaurador y tranquilamente retirar eso y corregir la deficiencia. La idea es asegurarse en un futuro que este documento pueda también tener otras intervenciones que no afecten su soporte. Por eso, la idea de la conservación preventiva es utilizar siempre materiales que sean amigables, que sean inocuos con el soporte papel, ¿no? Eso en lo que refiere a la conservación de daños, ¿no? Estos daños de rupturas, dobleces que podemos encontrar también en los libros, o inclusive deslomados, corresponden a lo que se denomina daños o deterioros por fuerzas físicas, y esas fuerzas físicas generalmente los causantes de eso son los lectores, más sobre todo si, como en la colección infantil, son niños, ¿no? Los niños tienden a coger el libro de la manera que se les ocurre, no tienen mucho cuidado en eso, sobre todo niños que tienen
de 0 a 5 años, ¿no? O de 1 a 5 años, que empiezan a dar esos libritos que son prácticamente las hojas duras, ¿no? Y una superficie plastificada. En ese sentido, los principales problemas se presentan a nivel del lomo, porque ellos al tirar, al abrir, ¿no? Se van, o inclusive lo tiran el libro, se van deteriorando, sobre todo en el lomo. En ese sentido hay que ver, básicamente, hacer intervenciones a nivel del lomo, o sea, reencolarlos, pero como son libros que se abren de esta manera, ¿no? Hay que reencolarlos de una manera que permitan que el libro vuelva a tener su misma maniobrabilidad, ¿no? Hay libros que se deterioran, por ejemplo, mucho más que otros, y en ese caso hay que analizar si es factible conservarlo o restaurarlo, o es más preferible comprar un ejemplar nuevo, sobre todo a niveles de niños de 0 a 5 años, básicamente, ¿no? En los más grandecitos podemos ya aprestarlos en la forma como manejar un libro, ¿no? Eso es básicamente lo que hemos detectado en hacer este tipo de intervenciones en la colección de literatura infantil, ¿no? Hemos percibido que hay dobleces, arrugas, desgarros, roturas, ¿no? Esquinas quiñadas, que hay que nuevamente aprestarlas, ¿no? Lomos desprendidos también, ¿no? Lo más importante en este caso también es observar que es por el espacio que tiene, que alberga la colección infantil, ¿no? Podríamos decir que este fondo, como el de muchos, de ser un fondo relativamente nuevo, todos los libros generalmente no tienen mayor antigüedad de 20, 30 años, tienen un estado de conservación bueno, ¿no? Simple, como les digo, este tipo de deterioros que hay que subsanar, ¿no? Hemos encontrado, por ejemplo, dentro de sus deterioros los de origen, que son propios de la fabricación del libro, ¿no? El usuario también es un elemento de deterioro de la colección, el entorno también donde se encuentra esta colección, ¿no? Hay que vigilar los que son los picos de temperatura, humedad, ¿no? La forma de ventilación. El espacio también es un espacio demasiado expuesto a factores de riesgo, como son de biológicos, antrópicos sociales, ¿no? Por ejemplo, antrópicos sociales es cuántas calles que hay que tienen alta polución cerca de esa polución ingresa al estar totalmente abierto el espacio, ¿no? También vandalismo, por ejemplo, siempre buscan llegar al Palacio de Gobierno para protestar, puede haber bombas lacrimógenas, es un espacio muy expuesto, ¿no? También vandalismo, robos, hay también elementos de malvivir que ingresan, ¿no? Según me ha manifestado una de las facilitadoras de la sala, ¿no? Entonces siempre hay que llamar a seguridad porque el espacio es muy expuesto, ¿no? Respecto a esto, tanto para los deterioros físicos de los documentos como para los riesgos de deterioro que vemos en el entorno, hemos hecho una serie de recomendaciones, ¿no? De acciones de conservación preventiva que están recomendadas para que el buen estado de conservación de la colección infantil de la CASLI continúe, ¿no? El principal, que a mí me parece un factor importante de deterioro, de riesgo de deterioro, es, por ejemplo, el espacio. Para ello habría que aislar el espacio de la sala que alberga la colección infantil del entorno exterior, que le hace muy vulnerable a diversos factores de riesgo, por ejemplo, deterioro biológico, como son el ingreso de insectos, el riesgo de ingreso de insectos, roedores, palomas, antrópicos sociales como polución ambiental, contaminación sonora también, ¿no? Robo, vandalismo u otros, ¿no? Dotar a la sala donde se encuentra la colección infantil de un sistema de ventilación mecánico que cuente con, primero lo aislamos y también le colocamos un sistema de ventilación adecuado, ¿no? Un sistema de ventilación mecánico que cuente con un inyector de aire con filtro, ventiladores de techo y extractor de aire que garanticen una estabilidad climática y de circulación libre del aire dentro del recinto. Durante las actividades que se programan en la sala infantil, que alberga la colección infantil, en el verano, por ejemplo, se cierran las puertas de la misma, la que además es la principal fuente de ventilación. Con ello la sensación térmica aumenta y también el sofoco entre los asistentes. Durante el invierno sucede lo inverso. La sala se convierte en
en un espacio frío donde la humedad se intensifica. Dotar también a la colección de libros objeto. Lo interesante de los libros objetos es una cantidad de 15 ejemplares. No presentan deterioro porque esos libros objetos no son servidos, no se encuentran en los anaqueles expuestos donde vienen los usuarios y los cogen, sino cuando esos libros objetos son solicitados por los usuarios y siempre hay una mediadora acompañando la lectura de ese libro, ¿no? Esos libros objetos son, por ejemplo, los abro y sale un castillo, ¿no? Que es como un castillo, paso a la siguiente hoja, está el héroe de la historia combatiendo con un dragón, o Caperucita y el Ojo, son Caperucita y el Lobo, por ejemplo, también, ¿no? Son libros objeto que tienen una cierta fascinación con los niños, ¿no? Esos se conservan bien porque, como le digo, son sobre pedido. No son que el usuario viene, los coge y los puede leer o puede interactuar con ellos, sino que los pide a la mediadora y la mediadora siempre está ahí asesorando en la lectura, ¿no? Por eso una recomendación a este respecto es dotar al grupo de libros objeto de una estantería que los pueda acoger con mayor comodidad y sin riesgos de accidentes al manipularlos. Se encuentran sobre un armario que no es muy estable, ¿no? El sitio donde están, ¿no? Luego también reparar el deshumedecedor de esta sala, que cuenta con un deshumedecedor, que se encuentra inactivo desde fines del 2019. Dotar a la sala donde se encuentra la colección infantil de un sistema de ventilación mecánico, ¿no? Sistema de ventilación mecánico, que cuente con inyector de aire, con filtro, ventiladores de techo y extractor de aire que garanticen una estabilidad climática y circulación dentro de la sala, ¿no? Esto creo que ya lo mencionamos, ¿no? Después acá también esto es interesante, que es ya una estrategia de acercarse a la comunidad, también cumple una estrategia de conservación preventiva porque vamos a capacitar a los usuarios sobre el buen manejo del material bibliográfico, ¿no? Sensibilizar al personal de la colección infantil sobre las formas correctas de manipular el material bibliográfico de su área, para que brinden asistencia a los lectores infantiles y a sus padres sobre los cuidados y manipulación del material bibliográfico, ¿no? Sería interesante realizar, mediante dinámicas pedagógicas y artísticas, estas técnicas de cuidado del libro, ¿no? Por ejemplo, puede haber no sé, un mimo, un cuentacuentos que se disfrace de libro y empiece a, ¿no? Hablar sobre, miren mis partes, cómo funciona como libro, cuál es cómo debes tratarme. Eso es muy impactante y también, sobre todo en los niños, va creando la conciencia de cuidar el patrimonio y se convierte también en una acción de conservación preventiva del patrimonio bibliográfico, ¿no? Y finalmente, elaborar, imprimir y entregar a los usuarios y a sus tutores una cartilla muy didáctica sobre el cuidado del material bibliográfico. Una cartilla que sea bastante artística, animada y que invite a la lectura y también a reflexionar sobre el cuidado del material bibliográfico, ¿no? Eso es básicamente, someramente, todo lo que abarca la tarea número 3, ¿no? Perdón, la tarea número 1 sobre la restauración de los documentos o de los libros de la colección infantil, ¿no? De la Casa de la Literatura. Muchas gracias.